Vamos a hacer el estudio de dos parashot, dos sectores de Torah que corresponden al Shemot y del Éxodo. Estamos terminando las lecturas del libro de Shemot, de Éxodo. Pero vamos a aclarar, por si las dudas, ¿por qué Shemot y Éxodo? Shemot, para hacerlo bien fácil, Shemot significa nombres y Éxodo significa la historia que está incluida dentro del libro. Son cosas diferentes. Cuando se traduce al griego del hebreo y se le quiere poner un nombre a estos textos, se le pone el nombre de la historia que está dentro y no lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le da el nombre al libro de el primer sustantivo que aparece al principio del libro. De los tantos cambios que se le han hecho a la escritura para descontextualizarla del pueblo original y querer hacerla griega y romana. Para aquella época, griego y romano era universal. En vez de tomar los conceptos como universales, se tomó la historia como universal. ¿Para qué? Para desjudaizar al judío. El judío era... Esta no es, la vida de Jesús no es la vida de una persona que tuvo que nacer y bueno, y nació en un lugar llamado Israel. No, era un rabino. Nació en Israel, predicó siempre en la tierra de Israel, nunca salió de la tierra de Israel y enseñó sobre Torah. Por eso se Mesías. Y además de eso, resucitó en Israel. ¿Cuántos de Israel de ustedes? ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, cuando viajen a Israel, porque vamos a viajar a Israel en algún momento, arranca lo que tiene que valer y no como ahora que hay un montón de dólares, no importa. Bueno, van a pagar el curso, van a pagar el viaje, van a pagar el hotel y van a pagar las excursiones. Se les hago bien fácil, ¿no? Y dentro de las excursiones van a lugares donde resucitó Cristo. Iglesias. Son 4 iglesias. Cada una tiene su parte. Después los van a hacer, les van a mostrar la roca en la cual Cristo resucitó. Lo interesante es que cuando el vendedor del viaje les empieza a explicar la historia, les dice, bueno, que en realidad fue la mamá de Constantino, que 500 años, 400 años después vino para la zona y empezó a preguntar, ¿y dónde nació? ¿Y quién era su primo? ¿Y quién era esto? ¿Y dónde murió? Entonces dijeron, por acá, en esa roca. Y ella determinó que esa roca es una. Bueno, y después de hacer todo eso, de hacer una larga cola para entrar a ver la piedra, es una piedra. Más allá de todo el valor que uno le quiera poner a la situación, es algo inventado. Bueno, después de ahí los van a hacer meter por una especie de cuevas, ¿no? Cuevas. No hay ni esqueletos, ni nada, ¿no? Era el suburbio, qué sé yo, donde enterraban las personas, todavía no se sabe. Para rematar todo esto, porque les cobran, y aparte tienen que pagar, los van a mandar a última cena de Cristo con su al aposento. Entonces tienen que subir las escaleritas. Entonces llegan al aposento, que es una
Que también descubrió ese lugar, ¿quién? La mamá de Constantino, 400 años después. Ese lugar, que nunca fue ahí, nunca fue ahí. Debajo está la tumba del rey David, justamente debajo. Nunca en el pueblo judío se puede habitar al lado de una tumba. Nunca. Entonces, como está el rey David ahí, vamos a poner a Cristo arriba. Entonces, leemos la escritura, hay que leerla. Estaba a 1000 metros del templo. Porque cuando fueron a buscar al monte de los olivos, después te dice que fue el monte de los olivos, pero cuando te llevan al aposento alto, al supuesto aposento, es un edificio. O sea, o es el edificio o es el monte de los olivos, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Claro, que en un lugar te cobran y en el otro también te cobran porque está en la iglesia. ¿Dónde? Ponete, tenés que ponerte. Bueno, y entonces ni siquiera los olivos están desde aquella época, porque pasaron 2000 años. Bueno, no importa. Igual le pusieron reja para que no, porque dicen que son los Sí, se roban los olivos. Bueno, en fin. Entonces estaba a 1000 metros, porque desde el monte de los olivos se ve la puerta del oro, que es una de las entradas al templo de Jerusalén y a la Jerusalén de aquella época. Y entonces, hacerlo más difícil de todo esto, hicieron tumbas en la puerta del oro. O sea, tenés la puerta del oro, que ya está cerrada, hicieron tumbas al lado y enterraron gente y pusieron lápidas. No se puede pasar por ahí. ¿Qué? Porque si llega a ser Cristo, el Mesías del Rey vuelve por segunda vez, no se puede meter por esa puerta porque están los muertos. Pero si llega a meterse, los primeros que van a resucitar son los que están enterrados ahí, los musulmanes. La tienen todo arreglado. Es el cambio de todos los hechos y acontecimientos. O sea que después de haber pagado 3.500, 4.000 dólares, se van a encontrar con esas realidades. Y les podría contar muchas otras. Muchas otras. Me iría por la rama. Lo que les conté tiene que ver con la parashá de la semana. Parashá Baikares y congregó. ¿Y por qué Moshe congregó? ¿Por qué juntó a toda la gente? Porque había que construir el Mishkan. Ya había que hacerlo. Físicamente había que hacerlo. Entonces lo primero que Dios dice, bueno, pero en Shabbat no se trabaja. No se prenden las luces para el Mishkan. Respeten el Shabbat y después, durante los 6 días de la semana, construyan los elementos del Mishkan. Pero háganlo de acuerdo a lo que le mostré a Moshe. Moshe vio un dibujo del Mishkan, pero no tenía un mapita y... Entonces, las dos personas colaboraran con él. Bueno, Bezalel y a eso les dio tres cosas. Tres cosas. Taat, Binah y Jochma. Es decir, les dio inteligencia y conocimiento. Y ante esa inteligencia y esa sabiduría pudieron bajar a lo práctico los elementos que iban a componer el Mishkan y hacerlo correctamente. En aquella época, no como ahora, que pones en la computadora una información, ahora te da toda la información. Cómo tienen que ser los metros, esto, el otro, aquello, los colores. En aquella época no existía.
cosas. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces, después viene la orden, bueno, traigan todos los elementos necesarios para construir el Mishkan, porque no se construye así de la nada. Eso se necesitan los elementos físicos. La gente empezó a traer. Decía Beis al Shalom. Lleno. Y la gente aportaba. Y llegó un momento en que había más de lo que se necesitaba. Como nos pasa a nosotros, que Dios nos da más de todo lo que necesitamos. Bueno. Llamar a Moisés y decirle que no traigan más, porque es demasiado lo que ya se tiene, ya alcanza. Entonces Moisés habló con el pueblo. Al cual nos deja una enseñanza. Obviamente hay muchas interpretaciones sobre esto, ¿no? Que la gente era muy buena, que era muy dedicada, que esto, que lo otro. Sí, pero esa misma gente fue la que colaboró con el becerro de oro. Y que necesitaban los elementos para hacer el becerro de oro, salió el mismo pueblo. O sea, cuando tienen que traer para una cosa, llevan demasiado. Y cuando tienen que traer para la otra cosa, también llevan demasiado. O sea, llevan para todo. Desde mi punto de vista, la gente estaba saliendo de la mentalidad de la esclavitud y eran fácilmente llevados y guiados. Si hubiera sido así, no se hubiera construido el becerro de oro. Obviamente para esto hay toda una explicación y es que no, los malvados fueron la muchedumbre que salió de Israel con Egipto y eso es lo que hicieron el becerro de oro. Siempre echamos la culpa a uno, porque no nos hacemos cargo de los propios errores. Pero bueno, la parte linda de esta historia es que tenía que construirse el aguamanil, el lugar en donde tenían que lavarse los pies y las manos los sacerdotes antes de ofrecer los sacrificios. Entonces se necesitaba una columna, y la columna tenía que ser de cobre. Entonces, las que colaboraron con eso fueron las mujeres. Las mujeres llevaron sus espejitos, y sobre esos espejitos se pudo armar el lugar para poner la fuente de agua. De ahí se interpreta que las mujeres se juntaban para hacer tefilá, oración, en la puerta del frente del Mishkan. Tenían esa linda costumbre. Se vio los espejos y dijo, no, ¿cómo van a traer estas cosas? Usan para arreglarse y todo lo demás? Entonces Dios tuvo que bajar del cielo y decirle a Moshe, Moshe, estas mujeres, mientras estaban esclavos en Egipto, se ponían lindas y se ponían bonitas, entonces los hombres que venían muy cargados de trabajar todo el día, las venían muy arregladas, y entonces de ahí nacieron todos los hijos que nacieron. Entonces ahora recibe los espejitos porque van a servir para una parte del día. Así que todo tiene un lado bueno. La belleza femenina trae la fortaleza del varón. Y en ese momento se necesitaba construir el lugar donde los sacerdotes tenían que pasar por las aguas antes de ofrecer los sacrificios. La última noche de Yeshua con sus discípulos era Pesaj. Pero era Pesaj que realizaba el rabino con los discípulos. No era Pesaj de la fecha de Pesaj. Pesaj era al otro día. Los discípulos, en aquella época, un día antes de Pesaj, se reunían con sus discípulos y tenían la celebración de Pesaj. Porque si esa noche hubiera sido Pesaj, no lo pueden venir a buscar del templo
porque no se trabaja el Pesaj. Entonces es imposible que sea Pesaj. Y menos lo van a llevar preso y lo van a crucificar o a matar el Pesaj, porque no se trabaja. No se podía hacer todo eso. Vino, y antes de Pesaj se juntaban con sus discípulos y tenían la celebración de Pesaj. Pero además, y es algo que quiero ir ahora, los rabinos, para nombrar a sus discípulos como rabinos, lo hacían con una comida. No le daban un diploma, ni le ponían las manos en la cabeza, ¡oh, el Señor! No. Era una comida. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío comemos siempre. Todas las celebraciones en el pueblo judío tienen una comida después. Siempre. Y eso tiene su explicación. No es porque sí. Se lo voy a decir. Entonces, los estaban nombrando como sus discípulos. Tal es así. Yeshua daba los pies a sus discípulos. De que hay que lavarle los pies a las personas que vienen al lugar y todo eso. Ignorancia absoluta de los hechos. Total. ¿Por qué le lavó los pies a sus discípulos? Porque estaban nombrando como rabinos, como sacerdotes. Ustedes serán un pueblo santo para mí, dice Éxodo, antes de la entrega de los 10 mandamientos. Se los estaban nombrando porque él sabía que esa era la última noche que iba a estar con ellos. Entonces tienen que tener las manos limpias y los pies limpios. Por eso le dice a Pedro, el que no lo hace no tendrás parte conmigo. Es decir, no serás parte de mi grupo y no me tomás como autoridad. Interesante. El rey Shlomo, cuando va a hacer el templo de Jerusalén, llamó a Hiram, tenía las tres condiciones de aquellos que hicieron el Mishkan en el desierto. Formá, Binah y Gad. Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y pudo hacer la parte física de todo el templo de Jerusalén. Salomón, sabiduría. Esto es muy conocido. Y tenía mucho poder. Poder económico, poder de legislación. Pero había que sostener todo ese sistema. Se sostenía simplemente con la palabra. Se necesitaba dinero, mucho dinero. Y hacer el templo se necesitaba mucho dinero. ¿De dónde salió todo ese dinero? Impuestos. Que puso que originó posteriormente la división del reino entre el norte y el sur. Después de que él muriera y todo. Sus hijos se pelearon y se dividió el reino. El primer templo fue destruido mucho tiempo después, porque Israel se había alejado de la vivencia de la fe. Bueno, ahora bien,
en el desierto, se construyó el Mishkan, estaba todo listo, todo preparado. Capítulo del libro de Shemot, que cuando Moshe armó el Mishkan en la tierra, en la parte física, se completó el Mishkan en el cielo. Unido. Por eso, después de haberse hecho el Mishkan, la presencia de Dios se veía como una nube o de aprobación. Que no tenemos una sola imagen de cómo era el Mishkan. Todo lo que vemos en internet y en los libros es lo que se escribió después, se empezó a armar después. Tampoco tenemos una imagen de cómo era Moshe. Hay cuadros, obviamente no van a haber fotos, no hay fotos, pero no hay cuadros, no hay nada, no hay escultura, no hay nada. Porque Dios había prohibido que se hicieran imágenes de todo esto. Entonces, cuando ustedes ven una imagen de Moshe, una estatua de Moshe, es creación muy posterior a la sociedad occidental, nunca del pueblo judío. Cuando ven a Moshe con un cuerno frente, la palabra velo. Él se ponía un velo porque irradiaba de él la luz. Entonces la gente no podía hablar directamente con él. Entonces él se puso el velo para poder hablar con las personas. La palabra querer ha sido traducida como cuerno. Ahí sale la estatua de Moshe con cuerno. Como la sociedad occidental se compite entre Moshe y Cristo es superior a Moshe, Moshe es de los judíos, es de Satanás, y Cristo de Dios va al cielo. Entonces, ¿cómo lo dibujamos a Moshe? En un cuerno referente a Satanás. Y así quedó. Pobrecito. ¿Para qué se hizo el Mishkan? Un lugar central de la adoración y del cebado de los sacrificios, donde se sacrificaban los animales por perdón, por agradecimiento, por esto. Pero después el Mishkan desapareció. Cuando se hizo el templo, no hubo más Mishkan. El templo se hizo en buena parte, una parte parecida al Mishkan. Pero también desapareció el templo. Y se hizo un segundo templo. Y también fue destruido el segundo templo. Y lo único que ha quedado en pie es la sinagoga. Y la sinagoga, este lugar, tiene la forma de el Mishkan. Por eso tenemos una menorá, no hay cuadros ni imágenes, etc. La Torá, el arca de la Torá, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo único que se ha mantenido. Iba a la sinagoga todos los sábados a enseñar. ¿Qué? Como un rabino. ¿A dónde iban los rabinos a enseñar? A la sinagoga. Sábados. O sea, era más judío que los judíos. O sea, para ser práctico, ¿no? Un rabino. Entonces, iba a la aldea, X aldea, hablaba con la gente, les enseñaba sobre Torah, tenía la particularidad de poder producir sanaciones en las personas, recuperación del alma en las personas, y eso hacía que las personas mejoren su cuerpo. Bueno, y después, el sábado, iba a la sinagoga. ¿A qué? A escuchar Torah, y era invitado a dar un mensaje.
¿Por qué? Porque las personas cuando eran muy reconocidas eran llamados al púlpito, a la bimá, a dar un mensaje. ¿Y cuál era el centro del mensaje de Yeshua? Enseñaba y se traduce como el Evangelio del Reino de los Cielos. Nada más que esto es griego, porque Evangelio viene de la palabra hebrea besorá. Y no significa la cosa nueva, sino el anuncio del reino de los cielos. Cuando un rey mandaba a una persona a hablar con otro rey, esa persona que iba tenía una besorá, un anuncio. Fue traducido del griego como evangelio, como que es una parte nueva. Y él vino a hablar de la otra vida y todo descontextualizado, en absoluto. Él vino a decir puntualmente cuáles son las puertas del ingreso a la vida interior, a la vida celestial. Como ya hemos enseñado, existen 4 niveles de conocimiento. El conocimiento más básico, el conocimiento de la vida diaria, física. El conocimiento siguiente, el conocimiento de lo bueno y de lo malo, ángeles buenos y ángeles malos. El próximo nivel, el de los arcángeles, conocimiento de sabiduría, ahí hay sabiduría directa. Y el último de los niveles, la unión con la divinidad. Los 4 niveles no están separados, están juntos. Y a veces nos conectamos con uno y a veces nos conectamos con el otro. Vino a enseñarnos cómo tenemos que vivir los mandamientos. Y los mandamientos, ¿cómo llegaron a la tierra? Porque ayer se lo dio a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo de Israel. Pero esa es la teoría, no está la práctica. Y ahí fue el gran problema del pueblo de Israel, cuando se pone en práctica la teoría. Entonces aparecieron distintos grupos, distintas interpretaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En la época de Yeshua había demasiada mezcla. Se calcula que había más de 100 grupos. No es verdad que solamente había escribas, saduceos y fariseos. Eso es mentira. Eso es mentira, es una mentira de la sociedad occidental. Había más de 100 grupos que tenían rabinos cada uno indicando una manera de vivir diferente la escritura. Era tanta la mezcla que llegó el momento que venga el Mesías, que venga a unificar todo. Y cuando Él lo unifica, ¿cómo lo unifica? Las mujeres para la construcción. Esto que es para mi belleza, lo voy a donar para construir algo para Dios. Simple, muy simple. Obviamente la gente común lo escuchaba y lo seguía. La gente que supuestamente sabía, lo rechazaba. ¿Por qué? Porque lo fácil que es conectarse con la divinidad. Cuando le preguntaron, ¿qué tengo que hacer? Vivir los mandamientos. ¿Qué es vivir los mandamientos? No son los 10 mandamientos, son todos los mandamientos de la Torá. Todos. Pero además de eso, tener un corazón abierto de compartir tus bienes con aquellos que no tienen. Enseñó. Gente que lo tomaba, gente que no lo tomaba. En los últimos desarrollos de los más reconocidos cabalistas en el pueblo de Israel, de los más reconocidos, ya que cuando quizás está por venir
la época del Mesías, y que cuando venga el Mesías, la gente que lo va a reconocer es la gente común. Y los últimos que lo van a terminar reconociendo son los más religiosos. ¿Por qué? Porque cada grupo tiene una imagen formada de qué es lo que tiene que decir y qué es lo que tiene que hacer. El otro. No es así. Y yo voy a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Cada uno de nosotros. Bueno, se repiten las historias. Y al final, ahora, fariseos, peluchín, fariseos son los peluchín, que eran las personas que estaban más cerca de la población. Va a venir el reino de Dios. ¿Cuándo? Y año que preguntaron cuándo. Recuerdo que en mi primer contacto con la religión occidental, una de las cosas que más me llamó la atención, Cristo ya viene. Estos son los signos de que Cristo ya viene. Ya viene. Eso se dijo en la Primera Guerra Mundial. Eso se dijo en la vida. Algo pasó en el medio que no. La desesperación por querer que se concrete hace que se cambien los hechos y los tiempos. Ahora, ¿por qué tanta desesperación? Por dos cosas. Primero, miedo a la muerte. Entonces, claro, si viene Cristo no me muero, porque ya se arregla todo. Entonces no me voy a morir. Segundo, porque viene alguien de afuera a arreglar todo lo que no puedo solucionar desde adentro. Entonces, cuando Él venga, no voy a tener problemas para pagar el alquiler, para tener el auto, para comprar la comida, para esto, para lo otro, para aquello. Los que me hicieron cosas malas van a venir a pedirme perdón. Se me va a arreglar toda la vida. Ya está, listo. Alguien de afuera me viene a arreglar todos los problemas. Yo enseñaba sobre eso. Por eso, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuándo va a ser? Le preguntaron. Las campañas, ¿no? Ya casi no se ve. Ya no se ve la gran campaña. Por ahí por el COVID. No sé. El reino de Dios no va a venir con advertencia. Es decir, no es algo que va a venir, miren que ya vengo, miren, lo voy a publicar, prepárense. Una advertencia. Porque el reino de los cielos está en nosotros. Fue la respuesta de Moisés. Ya está, ya es, y está adentro nuestro. Hay que conectarse con la divinidad, no esperar que la divinidad venga a nosotros, sino nosotros. Y si nosotros vamos a la divinidad y entramos en contacto con la divinidad, entonces nuestra vida personal, particular, va a encontrar sus sentidos. Las experiencias que tenemos que vivir van a tener su sentido. No pasan las cosas porque sí. No es que Dios no tiene nada que hacer, tira los dados y dice, bueno, a ver, acá voy a mandar inflación, allá voy a mandar una guerra, allá. No funciona así. Bueno, vos vas a nacer en tal familia, vos vas a tener plata o vas a ser muy pobre. No funciona así. Lo que se tiene. Una experiencia que tenemos que vivir cada uno de nosotros para poder ingresar al lugar en donde ingresaba Moshe, directamente a la de relacionarnos con la divinidad. ¿Y eso dónde está? Dentro nuestro. Por eso, en Mizcán,
es el lugar en donde Dios pone presencia en nosotros. ¿Y dónde está ese lugar? En el corazón. Ahora volvemos. No es en el corazón. Eso es medicina griega. En el pueblo judío, el corazón es la unión entre la parte cerebral y las emociones. Es el punto medio. ¿Qué es el punto medio? La intención. Dios está en nuestra intención. Y ahí está el reino de los cielos. Está dentro nuestro. Y no fuera de nosotros. Si nuestra intención es correcta, nuestros proyectos van a ser correctos. Y van a estar de acuerdo a la experiencia que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Mi experiencia no es como tu experiencia. Mi historia no es como tu historia. Tienes tu historia por determinadas cuestiones, yo tengo mi historia por determinadas cuestiones. Cada uno tiene que aprender con sabiduría, con inteligencia, con ta'at. Ta'at es la inspiración divina. ¿Dónde está la inspiración divina? En la unión entre las causas superiores, la mente, causas inferiores, las emociones. Físicamente se considera que es las vértebras, lo que une el cerebro y el cuerpo. Si las vértebras en la región, no muy sencilla, está quebrada, el cerebro manda una ley, una acción, que el cuerpo no responde. La acción divina. Y en poder unir inteligencia con eso, el reino de los cielos está dentro de nosotros, en algún lugar. Y no tenemos que esperar que algo baje del cielo, porque ya está y ya es. Es así que Da'at, la inspiración divina, se la denomina la Jerusalén celestial. Entonces, cuando leemos en el Nuevo Testamento la Jerusalén celestial, no significa que una ciudad del cielo va a bajar a la tierra. Que vamos a poder unir nuestras emociones con nuestro pensamiento. Y al acoplarlo, va a estar Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. El gran rey no es David, es el gran rey de Dios. Estaba el templo de Jerusalén, donde está la presencia de la divinidad. Hay un tiempo determinado en que el hombre va a vivir diferente, sí, lo va a ver. Pero sobre esto hablan todos los grupos religiosos de todos los lugares de la tierra, no importa el grupo, de orientales, de musulmanes, de judíos, de cristianos, siempre va a haber un punto, los indios de América, siempre hay un punto, se espera un punto en donde va a haber un equilibrio completo. ¿Cuándo va a pasar eso? No tenemos la más mínima idea. Hay muchas versiones y cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando pase lo otro. No, va a haber un momento en el cual la humanidad puede pasar una gran crisis
alcanzar el equilibrio. Hasta ese momento no llegue, nunca sabemos cuándo va a ser. Mientras eso no llegue, tenemos a cada uno de nosotros de conectarnos directamente con la divinidad. Se espera que algo externo, siempre se espera que algo externo venga a solucionar los problemas. Y las cosas nuevas que pasan, en vez de analizarlas de manera positiva, se las analiza de manera conflictiva. Un ejemplo más de la vida de todos los días. Europea, la moneda europea. Quiero decir que ese es el ejemplo del reino del mal. Porque los europeos se juntaban en una sola moneda en común. Y pasaron los años, no pasó nada, no vino el reino de los cielos, nada por el estilo. Entonces, siempre que aparece algo, entendimiento, sabiduría, conocimiento, para poder acoplarnos. El Espíritu Santo es aquello que nos contacta con la divinidad, es contacta con la divinidad, y no es una persona ni nada por el estilo. Eso es griego, para la judía. Es la intuición que nos permite entrar en un nivel de contacto que va más allá del raciocinio y tiene que ver con los niveles de sabiduría y de conocimiento. ¿Qué nos aporta todo lo que les estoy diciendo? Que el reino de los cielos del cual habló Yeshua está en nuestro interior, hoy, aquí y ahora. Y tenemos como trabajo y conectarnos con Él. ¿Para qué? Para tener una vida llena de la misma existencia. No depende de otros, depende de nosotros. Estamos en el Mishkan, en el tabernáculo, hace su presencia. ¿Y cómo distingo eso? Porque lo siento. Donde lo siento es correcto. Después hay distintos niveles. Uno siente más, uno siente menos, uno se siente incómodo, otro se siente incómodo, unos se entienden, otros no entienden. Para eso está el pueblo. Los unos con los otros, unirse para la energía que nos permita conectarnos un poquito más y un poquito mejor con la divinidad. Eso es el Mesías, el que nos abre las puertas a la vida. Shabbat Shalom para todos.